Uno de los aspectos muy importantes que trabajamos en la gestión emocional es cómo nos hablamos, cómo nos visualizamos a nosotras mismas, cómo nos pensamos, cómo nos visualizamos frente a determinadas situaciones, cómo nos hablamos cuando algo sucedió de una forma o de otra forma. A esto le llamamos, en neurociencia se llama diálogo interno, también lo podemos escuchar con el nombre de conversación interna, también con el nombre de comunicación interna. Desde la filosofía de yoga y de las técnicas de meditación, nosotros aprendemos a observar nuestro diálogo interno, empezando a colocarnos en ese lugar que se llama lugar de observador neutral, donde nosotros podemos como separarnos un poco de nosotras mismas, separarnos un poco del cuerpo, de la mente, de las emociones, y empezar a vernos como si nos viéramos desde adentro y desde afuera al mismo tiempo, donde el observador neutral no está juzgando si me estoy hablando bien o me estoy hablando mal. Simplemente el observador neutral lo que hace es aprender a reconocer lo que está observando. Entonces, nosotros no somos conscientes de cómo nos hablamos. Eso dice la neurociencia y también lo estudiamos desde las disciplinas holísticas. No somos conscientes de nuestros procesos mentales, de qué pensamos cuando nos pensamos a nosotras, de cómo nos mostramos al mundo, de cómo nos vemos en ese mostrarnos al mundo, de si pensamos que no vamos a poder hacer tal o cual cosa. Tampoco somos conscientes de que ese pensamiento genera emociones, porque ya habíamos hablado de que las emociones están sustentadas por los pensamientos, por las interpretaciones de lo que estoy observando. Entonces, si yo me estoy observando como débil, como que no voy a poder hacer tal o cual cosa, que no tengo este recurso, que no tengo aquel recurso, voy a seguir generando una continuidad de pensamientos, emociones, y además voy a creer que no puedo hacer esa cosa que estoy pensando que no puedo hacer, ¿sí? Acuérdense que dijimos de que para el cerebro la realidad es mi interpretación de lo que estoy percibiendo, de lo que estoy pensando. Entonces, si yo estoy pensando que no voy a poder hacer tal o cual cosa, luego eso se va a concretar, se va a materializar, porque yo ya estoy asentando en el cerebro ese patrón neuronal, esa forma de conducta. Entonces yo ya después, cuando vaya a realizar esa conducta, no la voy a poder hacer, porque ya en mi cerebro se gestó antes, se asentó ese pensamiento, esa creencia, esa imagen de mí misma no pudiendo hacer o realizar tal o cual situación. Entonces, eso tiene que ver con nuestras creencias que habíamos dicho que son heredadas de nuestros ancestros. Nuestras creencias también dijimos que son culturales, tienen que ver con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno, con el momento en el que vivimos, con la familia en la que nacimos, con las posibilidades que ha tenido nuestra familia, con los estudios, con las formaciones. Todas esas son características que nos van interpelando, y entonces van haciendo que nosotros formemos unas creencias u otras, una forma de responder u otras. Entonces, si nosotros nos criamos, por ejemplo, en una familia donde solían decirnos desde pequeñas, no hagas esto porque no sos buena para hacer esto, esa es una información que ya se está sembrando en nuestro inconsciente. No hagas esto porque no sos buena para hacer esto, ¿sí? Sos buena para hacer otra cosa. Entonces esa información está sembrada en el inconsciente, tiene una conexión neuronal y tiene un modo de respuesta. Yo no hago tal cosa porque me dijeron que no soy buena en eso, entonces no lo hago, no lo intento, no lo practico, no lo pruebo. Entonces voy a llegar a la edad adulta con esa información en el cerebro y es probable que yo
hoy por hoy no esté realizando esa actividad porque ya en un momento se dijo que no era buena para hacer eso. Entonces, ¿cómo es la realidad? Es una interpretación que en este caso tuvo otra persona de mí y que yo la acepté y la tomé como propia y la seguí sosteniendo, ¿no? Entonces, en mi diálogo interno está sembrada esa semilla que dice que yo no soy buena para hacer eso. Y yo tengo que empezar a aprender a observar por qué tengo ese pensamiento, ese diálogo interior, esa forma de verme, de que no soy buena para hacer tal o cual cosa. ¿Y por qué no podríamos empezar a cambiar esa creencia? En lugar de ser y mantener una creencia limitante, podríamos empezar a transformar en una creencia potenciadora y empezar a pensar: si yo practico, si yo estudio, si yo me entreno para hacer esa actividad, voy a poder hacer esa actividad. Porque el cerebro también va creando nuevas conexiones neuronales, que es lo que llamamos neuroplasticidad, donde empieza a aprender nuevas creencias, nuevos patrones, nuevas formas de respuestas, empieza a crear nuevas sinapsis, nuevas conexiones, nuevos caminitos en el cerebro, que tiene que ver con los nuevos hábitos que vamos tomando, con las nuevas formas de pensarnos, tiene que ver con nuestros deseos, con nuestras voluntades, de cómo nos queremos empezar a ver y pensar hoy, o si queremos seguir viéndonos y pensándonos como viene estipulado, como viene programado, como viene planteado desde nuestra infancia o desde otros momentos de nosotras mismas donde tal vez no hemos podido realizar algunas situaciones, o no hemos sido buenas en algún aspecto, tal vez simplemente porque no nos entrenamos, no estudiamos o no practicamos para hacerlo. Entonces, el cerebro cambia cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos, y parte de nuestros hábitos es o son nuestra forma de pensarnos. Esto que llamamos diálogo interno, comunicación interna, conversación interna. Entonces, empecemos a observar cómo nos observamos para poder modificarlo. Si yo no soy consciente cómo me estoy pensando, cómo me estoy viendo, cómo me estoy limitando o potenciando, no voy a poder hacer ningún cambio en ese aspecto, simplemente porque no soy consciente de cómo me estoy viendo. Entonces, el primer paso es parar desde ese rol de observadoras que tenemos, que nos trae la práctica de yoga y de la meditación, a reconocer nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, a reconocernos y a conocernos en algunos aspectos. En algunos aspectos no nos conocemos y en algunos aspectos nos conocemos distorsionadamente, por eso decimos reconocernos. Entonces, ese rol de tomar conciencia desde ese lugar de observadoras de nosotras mismas es el primer punto que necesitamos para poder iniciar el cambio. No podemos cambiar nada o no podemos actuar o sanar sobre ningún aspecto que no conozcamos. Entonces, tanto en constelaciones como en biodecodificación, como en todas las terapias holísticas, así como en la neurociencia, lo más importante es empezar a tener conciencia de ese patrón, de esa forma conductual, de observarme, de pensarme, de esa limitación que me estoy creando yo misma en mi propio cerebro, desde mi propia forma de pensarme. Una vez que puedo observar conscientemente y puedo registrar conscientemente y aprender de cómo me estoy viendo, el siguiente paso es empezar a crear una posibilidad de verme diferente, o sea que podamos empezar a transformar nuestras creencias limitantes en creencias potenciadoras. Todo lo que nosotros querramos hacer necesita de voluntad, necesita de deseo, necesita de intención, que son como las llaves que nos van a empezar a abrir esas posibilidades, pero también necesita de estudio, de conocimiento, de práctica. Entonces, ¿qué nos va a sacar de ese patrón instalado en el cerebro? Un nuevo patrón. ¿Y cómo creamos un nuevo patrón o una vía nueva de conexión neuronal, que serían como un caminito nuevo o una autopista nueva? Creando nuevas posibilidades, practicando, aprendiendo,
enseñándole al cerebro a pensarnos de forma diferente, a vernos de forma diferente, realizando actividades nuevas, saliendo de nuestra zona de confort, saliendo de nuestra zona automática. Todo lo que yo ya no necesito pensarlo es porque el cerebro lo hace automáticamente. Entonces no lo tengo consciente, justamente empezando a realizar nuevas actividades que requieran de mi conciencia, que requieran de mi presencia, de mi observador pleno, neutral, de poder estar atenta, ¿sí? Lo que también se llama atención plena, es lo que va a ayudarme a empezar a realizar actividades nuevas y crear esos nuevos patrones en el cerebro que nos puedan sacar de esas respuestas antiguas, a empezar a poder vernos de formas diferentes y en función de eso poder crear la realidad de forma diferente. Si yo me veo de una forma diferente, voy a poder empezar a creer que puedo actuar y voy a poder empezar a actuar de una forma diferente, ¿sí? Primero lo tengo que poder empezar a pensar. Por eso muchas veces usamos técnicas de meditación, que es empezar a visualizarnos en el espacio interno de nuestra pantalla, el espacio de la frente, que en yoga se llama Chidacash, es nuestra pantalla mental. Nosotros con ojos cerrados nos visualizamos internamente cómo queremos empezar a vernos, qué es lo que queremos empezar a crear de nuestra propia actitud, de nuestras formas, de nuestras potencialidades. Entonces, en ese espacio frontal, donde está la pantalla interna de la frente, es donde está la corteza prefrontal y donde están todas las funciones ejecutivas, ¿sí? Es donde está nuestra posibilidad de pensar, de racionar, de estar conscientes. Entonces, empezamos a crear ya esta posibilidad. El cerebro no distingue si lo que yo estoy visualizando está sucediendo o lo estoy imaginando. La mente no distingue, para eso ya está sucediendo y ya está creando una conexión neuronal, un caminito. Entonces, empezar a trabajar en meditación, visualizándonos con esa actitud, con esa cualidad, con esa intención a la que necesitamos llegar, que queremos, que deseamos, ya es un primer comienzo. Y dejar de vernos con esas imposibilidades, con esas creencias limitadoras que no nos permiten avanzar y ser. Entonces, empezar a estar muy consciente en todo momento en la vida cotidiana, ¿sí? Nosotros vivimos la vida en piloto automático, entonces la mayor parte del tiempo no estamos siendo conscientes de los registros que nos trae el cuerpo, de nuestra interocepción, de nuestra propiocepción, de cómo está el cuerpo, de cómo está la postura, de cómo está la expresión, de qué estoy pensando, de qué estoy sintiendo. No somos conscientes y para poder cambiar necesitamos primero aprender a estar conscientes, o sea, aprender a sentirnos. Por eso en todas mis prácticas, en las prácticas de yoga, primero empezamos siempre con un proceso de autoconciencia, de autoconocimiento de cómo está mi cuerpo, mi emoción, mi sistema, mi sensación, mi respiración, mi pulso, mi corazón. ¿Cómo estoy hoy? Andamos la vida sin saber cómo estoy hoy, no nos paramos a sentir y a preguntar y a observar. Entonces necesitamos desarrollar nuestra atención plena, desarrollar nuestra conciencia presente, empezar a habitar el tiempo presente, que es solo donde puedo observarme, observar los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todo el diálogo que tiene el cuerpo con el cerebro, el que no somos conscientes, y empezar a conectar con la respiración, que es la llave que nos ayuda a modificar estados emocionales, ¿sí? La respiración, cuando se acelera, nos lleva para estados emocionales o de miedo, o de ansiedad, de incertidumbre. Cuando podemos aprender a respirar con una respiración completa, una respiración calma, una respiración coherente entre inhalación y exhalación, empezamos a sostener algunas retenciones, ya el sistema nervioso empieza a quietarse, empezamos a activar el sistema parasimpático, es el que ayuda a calmar, reconectando con la respuesta de calma del sistema nervioso central.
Entonces es muy importante en la vida cotidiana empezar a aprender a vivir más consciente de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de nuestra respiración, de nuestro pulso del corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y todo esto nos trae a la conclusión de que tenemos que aprender a vivir presentes, en el tiempo presente, y no nuestro cuerpo andando por el mundo y nuestra mente y nuestra energía dispersos en otros tiempos, en el pasado o en el futuro, que eso es lo que nos genera mayor disociación y es lo que nos genera mayor incertidumbre, inestabilidad y estados emocionales que no son amorosos para nosotros. Entonces, el diálogo interno es aprender a ser consciente de cómo te estás hablando, cómo te estás pensando, qué te decís en cada momento. Empezar a observarte cuando estás sola, cuando estás con otra persona, en una situación desafiante. ¿Qué dice tu cerebro? ¿Qué dice tu mente? ¿Voy a poder o no? Yo no soy buena en esto, no soy buena en esto, no soy... ¿Qué dice tu cerebro? Es lo que necesitamos aprender a reconocer para poder hacer el cambio. Entonces la propuesta es, en diferentes momentos del día, en diferentes situaciones, con diferentes vínculos, en diferentes lugares, observarte, sentirte, reconocerte, fundamentalmente en ese diálogo interior de qué te estás diciendo, qué historia te estás contando. La mayoría de las veces nos contamos una historia que no es lo que está sucediendo, la vamos tergiversando. Entonces, ¿qué historia nos contamos? ¿Desde qué lugar nos paramos? ¿Nos paramos desde un lugar de víctima? ¿Nos paramos desde un lugar de limitación o nos paramos desde un lugar de creatividad, desde un lugar de potenciador, desde un lugar de aceptar lo que está sucediendo y nuestro propio proceso? ¿Cómo nos paramos frente a nosotros y frente al mundo? ¿Con qué actitud? Y estas son las cualidades también de nuestra tierra y de nuestro primer chakra, que es el que nos da la posibilidad de pararnos con una actitud de enraizamiento y de arraigo para poder salir al mundo con confianza, con seguridad. En otro próximo capítulo vamos a hablar de nuestra tierra y todas las memorias que trae la tierra, que muchas veces también son las que nos limitan y nos condicionan. Por eso aprender a reconocer nuestra tierra es un gran paso para más adelante. Entonces, observate, sentite, reconocete, y está recomendado tener siempre un cuadernito en una bitácora para poder tomar nuestros apuntes e ir viendo también cómo evolucionamos en el proceso. Así que te invito, para cerrar este espacio, a que puedas sentarte con la espalda erguida, cómodamente, cerrar los ojos y traer toda la conciencia al cuerpo, empezar a sentirte, reconocerte, todo el espacio que ocupa el cuerpo, desde los pies hacia la cabeza, de la cabeza a los pies, sentir si hay alguna molestia y darle más espacio para que se exprese y se reacomode el cuerpo en ese lugar. Empezá a observar la respiración y poco a poco vas a ir inhalando, llevando el aire hacia el espacio abdominal, alargando por toda la columna, teniendo una pequeña pausa, y vas a exhalar suave, soltando todo el aire, entregando hacia la tierra todo lo que necesita chorrearse hoy. Y al final de la exhalación, una pequeña pausa. Y vamos a mantener esta respiración cada vez más natural, inhalando para crecer desde la zona abdominal hasta la coronilla. Una pequeña pausa. Exhalando para suavizar hacia la tierra, soltando todas incomodidades, pensamientos, emociones. Otra pequeña pausa. Y vas a ir dejando que la respiración suceda, que se haga cada vez más natural, más calma y más tranquila. Y vas a sentir cuáles son las sensaciones que te trae el cuerpo.
Pueden ser sensaciones de comodidad, de incomodidad, pueden ser sensaciones de temperaturas, pueden ser sensaciones de hormigueo, de cosquilleo, de molestias, de aprietes, de blando, infinidad de sensaciones que tenés que aprender a reconocer. También vas a observar cómo están, si aparecen emociones, cómo son, con qué densidad, con qué textura y en qué espacio del cuerpo se presentan estas emociones, aprendiendo a reconocer nuestro mapeo emocional, imaginando que la emoción tal vez tendría un color, qué color sería. Y también vas a observar si aparecen pensamientos, simplemente desde ese lugar neutral de observadora, registrás qué pensamiento apareció y lo dejas pasar y volvés a las sensaciones del cuerpo. Y vas a ir ahora a sentir un poquito más adentro el pulso del corazón, registrando cómo es hoy el latido, cómo es hoy el pulso. Y vas a quedarte simplemente ahí con la música, los sonidos que voy a compartir, unos minutos sin mi voz, solamente con la música, para sentir y quedarte escuchando, sintiendo el pulso de tu corazón hasta que lo sientas necesario y elijas tu tiempo para salir de este espacio de quietud. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.